La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo dinámico en la política mundial y estadounidense, y para los Estados Unidos marcó ese cambio de siempre mirar hacia adentro a empezar a jugar un papel mucho más robusto en el escenario internacional. Y eso sentaría las bases para el papel que los Estados Unidos jugaron en los eventos monumentales del siglo XX. Y una persona jugó un papel desproporcionado en el desarrollo de ese nuevo carácter. En su carrera de servicio público de 50 años, probablemente definió el carácter nacional más que cualquier otro presidente de los Estados Unidos, y probablemente nunca hayas oído su nombre. John Hay fue el secretario personal de Abraham Lincoln. Era un poeta, era un diplomático. Fue el hilo que unió las administraciones de los Estados Unidos desde la Guerra Civil hasta el siglo XX, y es muy posiblemente la persona más importante de la que nunca has oído hablar, y su historia merece ser recordada. John Milton Hay nació en Salem, Indiana, en 1838. Cuando tenía 3 años, su familia se mudó a Warsaw, Illinois. En 1849 se fue a vivir con su tío Milton Hay en Pittsfield para asistir a una mejor escuela. Milton era amigo de otro abogado de Illinois, Abraham Lincoln, y había realizado parte de su formación en Derecho en la firma de Lincoln. Hay asistió a la Universidad de Brown, donde se convirtió en un excelente estudiante y escritor. Cuando se graduó con una maestría en artes en 1858, fue nombrado poeta de la clase. John regresó a Illinois para trabajar como secretario en el bufete de abogados de su tío en Springfield, ubicado cerca de la propia firma de Lincoln. El joven John Hay no estaba interesado en la política, pero después de que Lincoln se convirtió en el candidato, se convirtió en un ferviente partidario. Allí había hecho amistad años antes con el mayor John Nicolay, quien trabajaba como secretario de campaña de Lincoln. Cuando Nicolay descubrió que no podía hacer todo el trabajo, reclutó a Hay, quien trabajó a tiempo completo para la campaña de Lincoln durante 6 meses. Cuando Lincoln fue elegido, Nicolay lo animó a retener los servicios de Hay, y ambos siguieron a Lincoln a Washington como sus secretarios. Compartieron una sola habitación en la Casa Blanca. Lincoln trabajaba largas horas, a veces días de 14 horas, y sus secretarios también. Combinaron el papel de jefe de personal, secretario de prensa y guardián del presidente. Los buscadores de empleo invadieron la Casa Blanca, tanto que Hay, una vez comentó, el número de personas en los Estados Unidos que encuentran imposible ganarse la vida, honestamente, debe ser espantoso. Nicolette era conocido por su mal genio, y se le llamaba el Bulldog en la Casa Blanca, pero Hay era amigable, un gran conversador, y a menudo sonreía. Un observador describió a Hay como un buen joven, que desafortunadamente parece de 17, y está oprimido por la necesidad de comportarse como si tuviera 70. Se convirtió en un amigo cercano del hijo de Lincoln de 17 años, Robert. Un historiador describió a Hay como el propagandista de Lincoln, y a menudo escribía artículos anónimos que apoyaban las opiniones de la administración o daban un giro a las malas noticias. Después de la pérdida de la Unión en la batalla de First Manassas en julio de 1861, Hay estaba en Washington para ver a multitudes de soldados, algunos sin nada más que sus uniformes sucios y desgastados, retirarse a Washington. Pero en los periódicos dijo que solo era una victoria de números vastamente superiores sobre unos pocos regimientos segmentarios, y que en esto no hay nada más que las vidas perdidas y las vidas que deben perderse para hacerlo bien. Willie Lincoln murió a principios de 1862, y el dolor de Abraham fue enorme. Encontró cierto consuelo en su joven secretario Hay, pensando en él sino como un hijo sustituto, entonces como un joven que despertó una forma superior de crianza parental en el presidente. Los contemporáneos estuvieron de acuerdo con uno, diciendo que Lincoln lo amaba como a un hijo. Lincoln estaba cerca de sus secretarios y pasaba cada minuto con uno o ambos. Los visitaba y contaba historias cuando estaba despierto por la noche, y la poca alegría que podía entrar a la Casa Blanca a menudo venía de Hay, contando chistes y la risa estruendosa de Lincoln. Hay y Nicolay estuvieron con Lincoln cuando dio el discurso de Gettysburg. Lincoln envió a Hay por todo el país durante la guerra en misiones para él y el ejército, y al final de la guerra era un coronel brevet. Una vez que Lincoln fue reelegido de manera segura y la guerra parecía probable que terminara pronto, Hay y Nicolay solicitaron al presidente nuevos trabajos. Nicolay deseaba que Mary y Hay encontraran nuevas experiencias. Mary Lincoln también buscó su destitución, ya que a menudo chocaban. Los secretarios la llamaban la gata infernal. Lincoln los nombró a ambos para la delegación de Estados Unidos en Francia. Hay estaba en la Casa Blanca con Robert, cuando Abraham y Mary fueron al Teatro Ford el 14 de abril de 1865. Se apresuraron a su lado después de que le dispararon, y permanecieron allí toda la noche hasta que murió. Hay dijo que un aspecto de paz inefable cruzó sus rasgos desgastados en el momento de la muerte.
Ahí tomó la pérdida muy duro. En una carta de 1866 dijo que Lincoln era el personaje más grande desde Cristo. Pasó el resto de su vida lamentando al hombre que lo había puesto en un curso para el resto de su vida. Durante algunos años, Hay sirvió en equipos diplomáticos en Europa, en Francia y Viena, con cargas de trabajo ligeras que le permitieron viajar. En 1871 sirvió en España bajo el presidente Grant. También comenzó a trabajar con el New York Tribune, de Horace Greeley, entonces el periódico de mayor circulación en el país. Ralph Waldo Emerson bromeó que Greeley hacía todo el pensamiento teórico de sus lectores por $2 al año. Ahí comenzó escribiendo editoriales y Greeley pronto lo declaró el mejor que había contratado. Informó sobre el gran incendio de Chicago e entrevistó a la señora O'Leary, cuya vaca supuestamente pateó el cordero que derramó el queroseno que encendió la paja que quemó Chicago. Simultáneamente, estaba ganando fama como poeta y fue publicado 11 veces en 1871. Se hizo famoso como un realista literario escribiendo poesía realista cuando imitó el peculiar dialecto de su hogar de infancia en el condado de Pike, Illinois. Uno de sus más populares se llamaba Jim Bludso, sobre un ingeniero de barco de vapor con 2 esposas que no eran ninguna santa, pero que sacrificó su vida luchando contra el fuego en la sala de calderas para salvar las vidas de los pasajeros del barco. No era ningún santo, pero en el juicio correría mi suerte con Jim, junto a algún caballero piadoso que no habría estrechado la mano con él. Vio su deber como algo seguro, y fue por ello ahí y entonces. Y Cristo no va a ser demasiado duro con un hombre que murió por los hombres. Aunque era conocido como un inmenso favorito de las damas, Hay permaneció soltero hasta que conoció a Clara Stone en 1872, la hija de un magnate ferroviario adinerado de Ohio. Fue amor a primera vista. Había sido derribado, escribió Hay. Solo hay uno, y uno es suficiente. Su padre, Amasa Stone, había comenzado como ingeniero de ferrocarriles y acumuló una fortuna, llegando a ser miembro del consejo de Western Union y Standard Oil. Ahí le propuso matrimonio en 1873 y se casaron en febrero de 1874. Gracias a Amasa, Hay se convirtió en un hombre rico administrando las inversiones de su suegro, que eran tan seguras que no requerían cuidado. Amasa construyó una casa lujosa y pronto ahí valía $3 millones, más de $60 millones en dinero del 2020. La pareja tuvo 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Las niñas lo recordaban como un padre de corazón tierno que las consentía vergonzosamente. Cuando Amasa se suicidó después de un accidente de tren y se culpó a su empresa, Hay se volvió aún más rico. Ayudar a dirigir las empresas ayudó a hacer a Hay antiobrero, y Amasa estaba en Europa donde Hayes lidió con la gran huelga de 1877. Estaba frustrado con las clases bajas y escribió que el país está a merced de la multitud. Escribió su única novela en respuesta, Los sostenedores de la familia, en la que criticó duramente al trabajo organizado. Quizás sabiamente eligió publicarlo de forma anónima. Reingresó a la política en 1879, cuando el presidente Hayes lo nombró secretario de Estado adjunto. Apoyó a James Garfield en las elecciones de 1880 y aconsejó al presidente y amigo sobre los nombramientos tras las elecciones, pero no se unió a la administración. Lloró por un segundo presidente cuando Garfield fue disparado y murió en 1881. Su familia pasaba varios meses de cada año en Europa y construyó 2 nuevas casas, una enorme mansión en Washington y una cabaña más modesta en New Hampshire a la que llamó The Fells. En Washington se unieron al historiador Henry Adams, nieto del presidente John Quincy Adams. La esposa de Adams, Clover, y el famoso geólogo Clarence King formaron un club estrechamente unido al que llamaron los 5 de corazones. Desafortunadamente, Clover se suicidó en 1885. Fue durante este tiempo que él y John Nicolay comenzaron a escribir la obra de 10 volúmenes, Abraham Lincoln, una historia, utilizando los documentos que Robert Lincoln tenía. Su objetivo principal era revelar al verdadero Lincoln, ya que antiguos conocidos como el socio de Lincoln, William Herndon, se ganaban la vida vendiendo sus propias versiones, y la reputación de Lincoln aún estaba en juego. Los 2 secretarios escribieron más de 1.200.000 palabras sobre el expresidente en su tiempo, durante los siguientes 15 años. Comenzó a publicarse en 1890, al principio un capítulo a la vez en forma de serie en la revista Century, pero eventualmente como una obra de 10 volúmenes. Fueron acusados de norteñismo agresivo, pero llegó en un momento en que los apologistas del sur estaban participando en lo que hay, y Nicolay creían que era una revisión de la historia. La obra se convertiría en la base de la imagen de Lincoln que conocemos hoy, el gran orador, la figura paterna sabia y el maestro de un equipo de rivales.
Hay fue un temprano partidario de William McKinley, primer presidente de la Cámara en 1889, y luego su candidato a la presidencia en 1896. Hay había sido uno de los primeros en enviar dinero cuando McKinley casi se declaró en bancarrota durante el pánico de 1893, y Hay ayudó a dirigir la campaña de nominación desde tan temprano como 1894. Admiraba a McKinley, a quien llamaba terriblemente parecido a Lincoln en muchos aspectos. Hay donó tanto a la campaña de McKinley que Henry Adams se preguntó más tarde, daría 6 peniques por saber cuánto pagó Hay por McKinley. La política debe haber costado. Por sus servicios, McKinley nombró a Hay ministro en Inglaterra. Era muy querido en la capital, y la reina Victoria lo llamó el más interesante de todos los embajadores que he conocido. Cuando John Sherman dejó su puesto como secretario de Estado, McKinley invitó con gusto a Hay a ocupar su lugar. Los Estados Unidos acababan de ganar la guerra hispanoamericana de manera rápida y fácil, y lo que quedaba era desmantelar el imperio español. Como secretario, Hay completó tratados que dieron control de los Estados Unidos sobre Filipinas, Guam y Puerto Rico. También llegó a un acuerdo con Inglaterra en Alemania para asegurar Samoa Americana. También apoyó una China libre de colonialismo y presentó la Nota de la Puerta Abierta en septiembre de 1899, que exigía comercio sin obstáculos para toda la nación del Pacífico. La política de la Puerta Abierta protegía el comercio, pero también la soberanía china, buscando un camino intermedio que evitara que China fuera controlada por cualquier potencia europea única. Los chinos no eran complacientes. El sentimiento anti-extranjero estaba muy extendido, especialmente con los puños de la armonía justa, o los boxeadores. La rebelión de los boxeadores creció rápidamente, y pronto los misioneros habían sido asesinados y las legaciones extranjeras sitiadas. Cuando se envió la fuerza de socorro multinacional, Hay temía que Europa hubiera decidido conquistar el país. Trabajó con un ministro chino en Washington para ayudar a establecer una resolución al conflicto en la que China no perdiera territorio ante Europa. Theodore Roosevelt reemplazó al vicepresidente muerto de McKinley para las elecciones de 1900, las cuales ganaron con facilidad, pero el nuevo siglo traería tragedia para John Hay. Primero, en 1901, su hijo mayor Albert cayó accidentalmente desde una ventana del 6º piso en Connecticut y murió. A Hay le golpeó duro, quien colapsó cuando llegó a New Haven, simplemente abrumado. Allí estaba en las colinas en septiembre, cuando se enteró de que McKinley había sido disparado en la Feria Mundial de Chicago. Los médicos pensaron que habían salvado al presidente con cirugía, así que fue a Washington para administrar el gobierno. La condición de McKinley rápidamente se volvió grave. En las primeras horas del 14 de septiembre, Hay estaba solo en Washington, llorando mientras esperaba la inevitable noticia. Fue Hay quien telegrafió la noticia de la muerte del presidente al vicepresidente Roosevelt, quien viajaba en plena noche fuera de los Adirondacks. Hay visitó a John Nicolay en su lecho de muerte solo unos días después y salió de esa reunión afligido por el dolor. En diciembre murió Clarence King, dejando solo a 3 en el 5 de corazones. «Qué extraño y trágico destino ha sido el mío», dijo, «estar junto al féretro de 3 de mis amigos más queridos, Lincoln, Garfield y McKinley. 3 de los hombres más gentiles, todos ascendidos a ser jefes de Estado, y todos asesinados por asesinos». Roosevelt insistió en que el gabinete de McKinley continuara, especialmente el venerado Hay, y así lo hizo. Negoció un tratado que pondría fin a los desacuerdos sobre las fronteras más al sur de Alaska, y trabajó en asegurar finalmente los derechos estadounidenses a lo que se convirtió en el Canal de Panamá. Durante años, el derecho preferido había sido a través de Nicaragua, pero Roosevelt puso sus ojos en Panamá, que en ese entonces era parte de Colombia. Primero, las negociaciones con los británicos fracasaron, y luego cuando Hay negoció con Colombia, el Congreso extranjero lo rechazó. Hay y Roosevelt decidieron que ya habían jugado bien durante suficiente tiempo. Hay predijo una insurrección en el Istmo de Panamá contra el régimen de locura y corrupción de Bogotá, una predicción que se hizo realidad con la ayuda del agente panameño en Washington y la ominosa presencia de barcos estadounidenses en la costa panameña. América tenía su canal. Hay nunca superó su dolor por la pérdida de su hijo. 3 años después de su muerte, él escribió: «La muerte de nuestro hijo nos hizo viejos de inmediato a mi esposa y a mí, y por el resto de nuestras vidas». Roosevelt insistió en que Hay se quedara para un segundo mandato, pero el enfermo Hay se fue a Europa de permiso, con la esperanza de restaurar su salud. Fue con su esposa y Henry Adams, y visitaron baños medicinales. Un poco de su humor permaneció mientras escribía a un amigo que no había nada malo con él excepto la vejez, el Senado, y 1 o 2 otras enfermedades mortales. Visitó Washington una vez más en junio, antes de partir hacia los Fells, donde murió el 1 de julio. John Hay sería considerado importante. Merecería ser recordado simplemente por el papel que jugó en la comprensión histórica de la humanidad de Abraham Lincoln.
Un historiador dijo que los estadounidenses de hoy entienden a Lincoln de la manera en que Nicolay y Hay esperaban que lo hicieran. Pero es difícil exagerar el papel que desempeñó en la política exterior de los Estados Unidos. Sus acciones no siempre estuvieron exentas de controversia, pero logró más de 50 tratados en uno de los momentos más importantes de la historia diplomática de los Estados Unidos. Desempeñó un papel desproporcionado en el desarrollo de la política de los Estados Unidos hacia Asia y en la redefinición de nuestra relación especial con el Reino Unido, y esos serían factores determinantes en el papel que los Estados Unidos jugarían en los eventos definitorios del siglo XX, y sin embargo, su nombre está casi olvidado. Una vez dijo que cuando muriera no se me echará mucho de menos excepto por mi esposa. Murió a la temprana edad de 66 años, y sin embargo, había sobrevivido a tantos de sus amigos, y en su carrera de 50 años en el servicio público impactó tanto a presidentes como a políticas. Con las grandes personalidades de Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, John Hay fue una flecha que atravesó a ambos. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor, adelante y haz clic en el botón de me gusta. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, por favor escribe esos en la sección de comentarios. Estaré encantado de responder personalmente. Asegúrate de seguir a El Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y echa un vistazo a nuestra mercancía en teespring.com. Y si te gustaría más episodios sobre historia olvidada, todo lo que necesitas hacer es suscribirte.